Esta noche tenemos un equipo de 7 colegas a los cuales les damos la cordial bienvenida. Estamos ya grabando la participación de la conferencia de esta noche. Les voy a pedir, por favor, que cerremos todos los micrófonos por el momento. Por favor, cerrando micrófono para yo no hacerlo de manera directa, ya que somos colegas adultos. Y vamos a concentrarnos en este breve tiempecito, unos 20 y tantos minutos, a escuchar esta pequeña introducción, por favor. La ecografía utiliza como método físico de exploración la emisión de ultrasonidos. Estos se reflejan en las estructuras produciéndose ecos de retorno, de cuyo análisis se puede obtener información anatómica a partir de la ecografía bidimensional e información hemocinética a partir del Doppler. Ok, aquí tenemos dos modalidades importantes. Una que surgió en los inicios y que todavía la utilizamos, que es la sonografía o ecografía bidimensional, que también ya se ha convertido en ecografía tridimensional, 4D Live, etcétera, todo lo que ya ustedes conocen. Y la segunda modalidad, que es la que nos interesa en esta noche, que tiene que ver con la hemocinética o con la hemodinamia, fundamentada en todas las variantes y modalidades del Doppler. Fíjense que el Doppler, cuando llegó por primera vez, desplazó una gran industria. Quizás nadie ha reflexionado mucho sobre ese tema. Por esa gran industria se dedicaba a hacer las arteriografías con medio de contraste inyectados y las flebografías con medio de contraste. Todas esas fábricas de equipos, personal fabricando cosas y fabricaciones de medio de contraste prácticamente desaparecieron del mapa con la llegada del Doppler. El Doppler revolucionó el mundo del diagnóstico por imágenes porque es un método no invasivo, no radioactivo, no dañino, no perjudicial para el bienestar y la salud del paciente ni para el operador, y por supuesto nos deja entrever perfectamente todo lo que acontece desde el punto de vista de la hemodinamia y direcciones de flujos, presencia o no, etcétera, en determinado órgano anatómico. Y las modalidades y especialidades que hoy en día usan el Doppler son incontables. Como ustedes ven, en la cardiología tiene un valor fundamental para el estudio de las regurgitaciones, de las insuficiencias valvulares tricuspídeas y mitrales, de las CIA, CIB, un montón de utilidades. Así en el ultrasonido, así en el Doppler transcranial, así en el Doppler vascular periférico y carotidio, Doppler central, Doppler renal, materno-fetal, obstétrico placentario, acretismo, infinidad de utilidades, hasta en la ecografía básica, por supuesto, para la investigación de las neoformaciones vasculares y las angiogénesis que pueden estar presentes en algunas lesiones de sospecha maligna. Un sonido es una onda mecánica que necesita un medio a través del cual propagarse. El sonido se propaga mediante compresiones y expansiones del medio que atraviesa. Los sonidos se representan gráficamente como variaciones locales de presión acústica por tiempo. La velocidad a la que un sonido atraviesa un medio se conoce como velocidad de propagación y está directamente relacionada con la densidad, siendo mayor a mayor densidad del medio. Eso lo sabemos todos, que el ultrasonido no viaja a igual velocidad en todos los medios. Y por eso muchas veces hay imágenes que se atenúan, hay imágenes que no son de mucha calidad por la profundidad, por el panículo, por la refracción, por la absorción y por muchísimas otras eventualidades negativas que pueden surgir. Lo más importante es que nosotros como especialistas del ultrasonido sepamos manejar
los recursos y parámetros del equipo de que disponemos para que podamos penetrar perfectamente, atravesar tejidos profundos, variando frecuencias, variando profundidades, variando resolución, utilizando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la calidad de imagen, los recursos que nos aporta cada equipo o cada marca de equipo, que muchas veces van creando y patentizando sus propios recursos de calidad de imagen, dentro de los cuales ya ustedes conocen por marcas diferentes. Entonces existe una interacción directa entre el tejido a atravesar y los planos que se van atravesando con la onda ultrasónica hasta llegar a impactar en el medio que nos interesa para poder obtener ondas de retorno que sean capaces de ser capturadas en el receptor del transductor y convertirlas en imágenes. La intensidad del sonido se atenúa conforme atraviesa un medio. La atenuación es mayor cuanto mayor es la frecuencia de la onda acústica. Hay dos leyes, antes de continuar, que no se nos puede olvidar. A mayor frecuencia, menor profundidad. A menor frecuencia, mayor profundidad. En la especialidad que nos ocupa esta noche, el transductor ideal para trabajar es el convexo. Este es un transductor multifrecuencial, por supuesto, que maneja entre 4 y 5 frecuencias diferentes y nos permite, pues, defendernos ante cualquier eventual paciente obeso con mucho panículo o con escasa cantidad de líquido, etcétera, manipulando ese parámetro de la frecuencia y convirtiendo ese transductor en más potente para que pueda tener una mayor facilidad de profundizar y de obtener imágenes más nítidas para nosotros. Así que el transductor ideal que vamos a utilizar en el Doppler, porque todos ellos tienen todos los sistemas Doppler incluidos, es el transductor convexo. De esta forma comprenderemos que los transductores que emiten ondas a elevadas frecuencias obtengan menos profundidad. Se utilizan, por ejemplo, para la canalización de vasos o para la punción de plexos. Como por ejemplo el lineal. 4 a 6 centímetros en promedio de profundidad. Por contra, aquellos que emiten ondas a una menor frecuencia son capaces de obtener imágenes a una mayor profundidad. Son las que utilizamos en exploraciones abdominales y en ecocardiografía. Y por supuesto en la parte obstétrica también y ginecológica suprapúbica. Podemos alcanzar más de 20 centímetros. Yo tengo transductores que alcanzan hasta 30, 25 a 30 centímetros de profundidad. Los transductores utilizan cristales piezoeléctricos que tras recibir un impulso eléctrico sufren un cambio conformacional y generan una onda. Aquí están los cristales en la cápsula del transductor que van emitiendo las ondas que viajan. Las ondas generadas presentan una frecuencia superior a 20.000 Hz por encima del umbral del oído humano, generando así ultrasonidos. Cuando la onda choca con una superficie, el sonido se refleja en forma de eco de retorno. Al impactar con el cristal, este sufre un nuevo cambio conformacional. El transductor transforma en un nuevo impulso eléctrico que veremos reflejado como un punto en una pantalla. O sea que recordando, los transductores tienen doble función. La función de ser un emisor de la onda ultrasónica y un receptor del porcentaje de ondas que retornan a dicho transductor. Fíjense que del 100% de las ondas que enviamos no retornan al transductor el 100%, porque se consume energía, hay refracción, hay ondas que refractan, hay ondas que por absorción se pierden
y del 100% te puede regresar un 70, 80% de las ondas que son suficientes para que las tarjetas procesadoras puedan ser capaces de construir y fabricar las imágenes en tiempo real. Vamos a pasar ahora a una parte interesante que tiene que ver con las modalidades que vamos a manejar en los equipos. Modo M. Es la primera modalidad introducida a finales de la década de los 70. Sirve para valorar las características de movilidad de las estructuras en movimiento. Consiste en la emisión de un haz de ultrasonidos único que atraviesa las distintas estructuras generando ecos reflejados, de forma que su movimiento en el espacio se transcribe en una pantalla de forma continua. ¿Alguien sabe lo que significa la letra M? ¿Alguien sabe? No. Están tímidos por responder. No tengan vergüenza, estamos aprendiendo. ¿Nunca supieron lo que significa la palabra M del modo, la letra M del modo M? No es modo Modo motion, modo movimiento. Modo movimiento, porque es una modalidad que atraviesa una estructura móvil, en este caso contráctil, llámese un vaso sanguíneo, un corazoncito, y ese movimiento es capturado por la muestra que se coloca encima. Esa fue la primera modalidad que surgió mucho antes de que llegara el Doppler pulsado y el Doppler color. Repito, fue la primera modalidad introducida a finales de la década de los 70 para valorar la movilidad de las estructuras. Y eso te producía un trazado de ondas. Los equipos que no tienen Doppler, por ejemplo, busquen que tienen modo M y usted puede corroborar entonces la presencia y la vitalidad de un embrión o de un feto, obteniendo el trazado espectral en forma de ondas. Por eso se llama modo motion o modo movimiento, porque valora la movilidad o motilidad de estructuras que son pulsátiles o que son cardíacas en el caso de la vitalidad, y eso se refleja mediante un trazado de onda espectral que tú puedes medir de una onda a una tercera onda y te puede calcular también incluso la cantidad de latidos cardíacos de un embrión o de un feto. Aquí lo tenemos. Como ejemplo el movimiento del corazón, durante la diástole, el haz de ultrasonidos atraviesa las estructuras. Va atravesando la muestra. Quedan dibujados en una gráfica puntico por punto. En la sístole ocurre lo mismo. Y ya luego cuando se contrae el corazón, se han desplazado, desplazando así los puntos que quedan más juntos. Fíjense que aquí la posición de los puntos en diástole y en sístole no están en el mismo lugar. Esos puntos capturados con el impacto de la onda ultrasónica y el retorno son los que se envían y recibe el receptor del transductor y lo hace pasar a través del cable a las tarjetas procesadoras. De esa manera, esos puntos, que eso se hace en milésimas de segundo, por supuesto, porque usted está emitiendo millones de ondas por segundo, millones de puntos por segundo. Lo que quiere decir que eso es lo que hace que se fabrique la imagen completa en tiempo real en nuestra pantalla, aún usando el modo M como una modalidad ya prácticamente histórica y que todavía en algunos equipos se mantiene. Pero ya siempre digo, si yo tengo Doppler pulsado en mi equipo, yo prefiero aplicar el uso del Doppler pulsado y obviar el modo M. Los cardiólogos usan mucho el modo M porque con el modo M ellos pueden medir las cavidades cardíacas
y ver cuál es el trazado espectral de las cavidades cardíacas en su contractilidad. O sea que el modo M tiene muchísima utilidad, más en cardiología que en la propia sonografía. Porque les repito, desde que llegó el Doppler pulsado, que confirma el sonido del latido cardíaco de un vaso sanguíneo, y también se corrobora y confirma con el Doppler color, pues ya hemos ido obviando el uso del modo motion, del modo M. Durante la diástole vemos cómo de nuevo se atraviesan las estructuras cardíacas: pericardio, la pared libre del ventrículo derecho, el septo interventricular y la pared posterior del ventrículo izquierdo, que se repite durante la sístole. Con el tiempo observaremos cómo el desplazamiento de los puntos queda reflejado en la gráfica, pudiendo distinguir la sístole de la diástole. Por ejemplo, miren la muestra, ¿verdad? Como llamamos, la muestra del modo M, del modo motion. Desde que entre el haz ultrasónico, atraviesa el pericardio, que es la primera membrana que se ve aquí. Luego sigue atravesando la cavidad del ventrículo derecho, que es esta negra que se ve aquí. ¿Por qué se ve negro? Porque es sangre lo que contiene. Y este es el espacio, este espacio que vemos aquí arribita, el primer espacio negro anecoico, es este espacio que corresponde al ventrículo derecho. Y si ustedes se fijan, ese espacio tiene momentos en que se ve ancho y momentos en que se ve más pequeño, ancho y pequeño, ancho y pequeño. ¿Por qué? Porque en el espacio ancho aquí es cuando tenemos la diástole, la relajación de la pared del ventrículo. Y cuando se une un poquito más o se reduce el espacio, es cuando aparece la sístole. O sea que aquí tenemos momento de la diástole y aquí tendríamos momento de la sístole, igual que aquí, sístole, diástole. Igualmente en ventrículo izquierdo, diástole en la apertura mayor y sístole cuando las paredes se quieren como encontrar una frente a la otra. Eso es lo que recoge desde la superficie hasta la profundidad el trazado de la onda del modo M. Cuando lo pongamos en un corazón fetal o en un corazón de un adulto, pues sepan que viene desde la superficie, pericardio, ventrículo derecho, mírenlo aquí. Luego viene el septum o tabique interventricular, que es este, septum interventricular. Luego viene la cavidad del ventrículo izquierdo en sístoles y diástoles. Y finalmente se marca la pared posterior del ventrículo izquierdo, donde termina el corazón, y ya este brillo corresponde al pericardio también posterior. Interesante, porque el modo M era lo que se usaba antes que llegase algún otro recurso que nos pudiese ayudar a entender este proceso. Modo bidimensional. Dos dimensiones. Sirve para valorar las características morfológicas de las estructuras con o sin movimiento. El transductor emite una breve ráfaga de ultrasonidos y cambia a modo de receptor para recibir la señal de los ecos generados en las interfaces acústicas. La integración de los ecos reflejados de la ráfaga nos aporta una imagen bidimensional de las estructuras. Una marca en el transductor y en la pantalla Barrido. indican el inicio del barrido para así orientarse en el espacio. Debo decirle que el modo bidimensional es el primero que utilizamos cuando vamos buscando algún tipo de territorio vascular en el Doppler materno fetal. Hemos visto el cordón en bidimensión, en blanco y negro. Hemos visto la placenta en blanco y negro. Hemos visto las arterias uterinas, las ilíacas, arteria y vena en blanco y negro. Al principio yo les enseño a ustedes a ser expertos en la identificación anatómica en blanco y negro de esas estructuras. Por supuesto que después de ese primer paso, el segundo paso que nos confirma y ratifica que sí estoy en el elemento vascular de interés y el que persigo, nos lo va a corroborar el uso del Doppler color.
Siempre es importante esa herramienta secundaria y complementaria porque nos da tranquilidad, nos quita el estrés, nos enfoca a la anatomía verdadera, nos permite ver la permeabilidad de los vasos, la actividad pulsátil, el llenado, la presencia o no de ateromas, de placas, de trombos, de coágulos, de obstrucciones, de estenosis, de lo que sea, tortuosidades, alteraciones de la morfología vascular, etc. Y por supuesto ya luego viene el uso del efecto Doppler, en este caso el pulsado, que al mismo tiempo que nos va a permitir observar un trazado espectral en la pantalla, típico y característico de ese territorio vascular, también nos va a permitir aprender a escuchar cómo suena un ductus venoso, cómo debe de sonar un ductus venoso, cómo debe de sonar una uterina en comparación con la ilíaca interna, con la arteria, cómo debe de sonar una umbilical, cómo debe de escucharse una arteria cerebral media. Ustedes van a ver que ustedes van a afinar ese oído, como muchos de ustedes lo han aprendido en vascular periférico, que hay arterias o vasos de alta resistencia cuyo sonido es totalmente diferente a un vaso de baja resistencia o a un flujo venoso. Y de eso se trata la capacitación, el aprendizaje profundo, certero y preciso, y con un dominio pleno de que yo estoy seguro de que no estoy en la uterina y lo que lo estoy escuchando es una ilíaca, una arteria ilíaca, y que por consiguiente debo seguir rebuscando hasta que aparezca ese elemento vascular correcto y ese sonido que yo aprendí a escuchar y que debo de identificarlo inmediatamente estoy sobre la uterina. Modo Doppler. El efecto Doppler es el cambio de frecuencia que se produce en la recepción de las ondas cuando éstas son emitidas por una fuente generadora fija y son reflejadas por un objeto que se encuentra en movimiento. A partir de la ecuación Doppler podemos obtener la velocidad del objeto en movimiento. Claro. Sirve para valorar las características cinéticas de las estructuras en movimiento. Las ondas se comprimen o se expanden según la dirección del objeto en movimiento. Si el objeto receptor se acerca a la fuente emisora, la fuente emisora es esta. De las ondas. Y este es el objeto receptor. Habrá una compresión de las El sonido ondas. se escucha a una frecuencia mayor a la emitida. La frecuencia de emisión es menor a la frecuencia de la recepción. ¿Entendieron esa parte? O sea, si yo emito la onda y los glóbulos rojos vienen en dirección hacia el elemento emisor, pues entonces, como dice acá, vamos a volver esa partecita para que se nos quede. Por un objeto que se encuentra en movimiento. A partir de la ecuación Doppler podemos obtener la velocidad del objeto en movimiento. Sirve para esos cálculos lo hace el equipo. Cinéticas de las estructuras en movimiento. O sea que no nos vamos a mortificar ahora por los resultados y cálculos porque lo hace todo el equipo. Entonces, las ondas se comprimen o se expanden según la dirección del objeto en movimiento. Si el objeto receptor se acerca a la fuente emisora, habrá una compresión de las ondas. El sonido se escucha a una frecuencia mayor a la emitida. Exactamente. Por el contrario, si el objeto receptor se aleja de la fuente emisora, esta es la fuente emisora. Una expansión de las ondas. Vamos a recordar un poco otra parte importante y quizá puedo hacerlo con una pregunta para que puedan interactuar ustedes también. Todo flujo, en este caso objeto, todo flujo dinámico en actividad que se acerca al emisor, en este caso la onda ultrasónica, el transductor. Vamos a suponer que yo esté haciendo un Doppler de carótida. Este es mi transductor. Si yo me coloco en la parte alta del cuello, cercano a la bifurcación,
se supone entonces que el flujo sanguíneo va en ascenso. Quiere decir que el objeto en movimiento, en este caso, se acerca a la fuente emisora, que es el transductor. ¿De qué color en la pantalla vamos a obtener el flujo de esa carótida en esa posición? Azul. Ok, alguien dijo azul. Transductor aquí arriba y el flujo en ascenso. ¿Quién está de acuerdo o quién no está de acuerdo? ¿Cómo vamos a ver el Doppler color cuando el flujo se acerca al transductor? Cuando se acerca en dirección hacia. ¿Y cómo Cuando se vamos a ver el acerca. flujo en la En- pantalla cuando el flujo se aleja? Si me coloco aquí en el origen de la carótida, cuestión que la sangre va en dirección hacia el cerebro, va en alejamiento. Esa parte es importante ahora que la comentemos. ¿Se ve rojo, doctor? Rojo. ¿Rojo cuándo? No, no, se ve el rojo cuando el flujo se aleja. O sea, tomando en cuenta el transductor puesto, Sí. se, Vamos a poner el ejemplo. Yo lo tengo aquí arriba, el transductor, haciendo mi carótida, viendo la carótida arriba. ¿El flujo se aleja o se acerca al transductor? no, el flujo se acerca. Se Se acerca. acerca. ¿Qué color Debe debe ser dar en la azul. pantalla? Debe dar rojo. Azul. Rojo. Ah, rojo. Totalmente rojo. Rojo. Todo flujo que se acerque al transductor, sea arterial o venoso, va a dar rojo. Ok. Todo flujo que vaya opuesto a la onda ultrasónica, quiere decir, si la onda ultrasónica, yo estoy comenzando aquí en el origen de la carótida, pero el flujo carotidio va en alejamiento, va en ascenso hacia el cerebro, ¿verdad que sí? Aún estando en carótida y la imagen en la pantalla de la carótida me va a dar un flujo azul. Todo flujo que se aleje del transductor o del haz ultrasónico se va a pintar en azul. Le pongo otro ejemplo. Cuando ustedes estén aprendiendo a hacer el Doppler de arteria cerebral media, que hacemos la captura del polígono de Willis, ustedes saben que en el polígono de Willis tenemos varios vasos cerebrales posteriores, cerebrales anteriores, cerebrales medias o arterias cerebrales medias. Una que está bien cercana a la entrada del haz ultrasónico, que es la más próxima a la pantalla, y otra cerebral media que está aquí debajo. Un flujo que se origina en la rama interna, perdón, de la carótida que va en ascenso en búsqueda de impactar con el haz ultrasónico. Ese flujo de la cerebral media proximal, de la que está arriba en la pantalla, ¿qué color va a dar? ¿Qué color va a dar ese flujo que va en dirección hacia el haz ultrasónico? No se atreven. Rojo. Rojo. Rojo, excelente. Y la Rojo, doctor. rama, y la rama inferior, o sea, la cerebral media que está más distante al haz ultrasónico, cuyo flujo, cuya dirección de flujo es hacia el otro hemisferio. Azul. ¿Qué color va a dar esta? Ese va a dar Azul. Entonces, fíjense que aún estando en arterias cerebrales medias, la más cercana y la más lejana, las direcciones de flujos son las que determinan el color que va a aparecer en el Doppler color. Por eso es importante aprender, ya los que han dado vascular periférico lo saben, que lo azul no es venoso y lo rojo no es arterial. Que lo azul y rojo no depende de qué tipo de vaso se trate, sino qué dirección tiene ese flujo. Fíjense que el carrito aquí se aleja. El emisor es este, el transductor. Y entonces el flujo se va alejando. En la pantalla voy a obtener un color azul. Mientras que en el ejemplo pasado, el carrito viene de frente dirigiéndose hacia el haz ultrasónico. Cuestión que entonces el flujo
va a aparecer de color rojo. El sonido se escucha a una frecuencia menor a la emitida. Según la fórmula de Doppler, Estas fórmulas no hay que aprendérselas de memoria porque están en los equipos ya. conociendo la frecuencia emisora y la frecuencia receptora, podemos obtener la velocidad del objeto en movimiento. Siendo kappa una constante y teta el ángulo de incidencia entre ambas fuentes, que en este caso es 0. Haciendo memoria, el coseno de 90 grados Es 0. es 0. Mírenlo aquí. Si introducimos el ángulo en la fórmula para conocer la velocidad del receptor, no la podemos obtener. Porque este valor sobre Valor 0 va a partido ser por 0. Es igual a 0. Luego el ángulo de incidencia debe ser menor de 90 grados. El ángulo teta debe ser menor de 20 grados para introducir el menor error en la fórmula. El coseno de 20 es de 0,94, mientras que el coseno de 0 Es 1. es 1. Vamos a ver un ejemplo. Esa parte es importante y se la voy a resumir fácilmente. El manejo de la angulación en el uso del Doppler cuando queremos insonar un territorio X es muy importante. Por eso yo les decía a ustedes que tenemos que tener manos y muñeca y pulso de cirujano. Porque vamos a bregar con estructuras vasculares de pequeñísimo calibre, como cerebrales medias, como uterinas, como ductus venoso, que es el más pequeño de todos y el más difícil de lograr. Y por consiguiente, vamos a tener que usar magnificaciones, aumento de la profundidad, uso del zoom, todo lo que te permita agrandar esas estructuras pequeñas para que tú puedas tenerlas en tus ojos grandes y poder entonces ajustar el volumen de tu muestra exactamente dentro del elemento vascular, pero también hay que manejar los ángulos, el ángulo de la insonación, que en muchos casos es menor de 30 y en otros casos es ángulo 0. Eso lo vamos a aprender por territorios. Así que todos esos parámetros que estamos ahora refrescando y recordando son fundamentales para poder implementarlos y aplicarlos en cada estudio que hagamos de Doppler materno fetal. Observa la dirección de los hematíes y la de las ultrasonidos. Este es el lazo ultrasónico. Ellos van en dirección hacia él. Por eso la onda es positiva. En la imagen vemos que cuanto mejor alineado esté el flujo con el haz de ultrasonidos, mejor curva obtendremos. Claro. Pues el ángulo entre ambos se aproxima a 0 grados. O sea que si tenemos un ángulo paralelo al flujo, exactamente paralelo al flujo, ángulo 0, pues lo que se recoge como una onda espectral es la más perfecta y bien definida de todas. Y por otro lado, todo flujo que se acerca al transductor nos va a dar un trazado espectral anterógrado o positivo, como estamos viendo aquí, un pico positivo, sistólico, ¿verdad? Porque si es todo lo contrario, si yo coloco el transductor aquí y este flujo, en vez de ir en dirección hacia el transductor, va contrario, va alejándose, el espectro que yo voy a obtener aquí no va a ser positivo, sino que va a ser invertido, va a ser negativo, en infradesnivel de la línea de base. Eso se puede corregir, por supuesto, con parámetros de invertir en el equipo, y muchas veces no hay que hacerlo porque si es una onda que se recoge de esa manera, también se puede quedar en el espectro de esa manera. Así que vemos que cuanto mejor alineado está el flujo con el haz del ultrasonido, paralelo en ángulo 0, mejor curva espectral vamos a obtener en el trazado.
permitir conocer la velocidad y la dirección del flujo sanguíneo en el corazón y en los vasos, usando el efecto Doppler. Para analizar la velocidad de la sangre en el corazón, tenemos dos modalidades de Doppler. Doppler pulsado, que analiza velocidades lentas, y el Doppler continuo, que analiza velocidades elevadas. En el Doppler pulsado, el transductor utiliza un cristal único que emite ultrasonidos de una manera periódica y actúa como receptor durante los tiempos de no emisión. Es un método selectivo en profundidad que permite analizar las características del flujo sanguíneo en un pequeño volumen de muestra situado en el punto deseado. Dentro del vaso debe estar ese punto. La velocidad analizada la veremos registrada en una gráfica en función del tiempo. De eso se encarga el equipo, de calcular las velocidades cuando usted le pide cálculo Cuando el automático. flujo se acerca al transductor, la velocidad se registra como una deflexión positiva. Lo que decíamos ahorita, si el flujo se acerca al transductor, en el Doppler pulsado el espectro será positivo. Y en el Doppler color aparecerá rojo. Porque es un flujo que se La acerca al imagen que nos transductor. proporciona se conoce como ventana espectral. Cuando el flujo es laminar, es representado como una línea fina. Lo que conocemos como pico sistólico y caída diastólica. Cuando el flujo se aleja del transductor, la velocidad de la sangre se registra como una deflexión negativa. Aquí va contrario. El flujo se va alejando, entonces se obtiene un trazado espectral en infradesnivel, una onda negativa, y en el Doppler color va a salir en azul. Dentro del vaso el color va a ser azul. Vamos a ver un ejemplo. Esto es cardiología, en un corazón. En esta imagen vemos el callado aórtico. Este es el callado aórtico. Medimos la velocidad de la sangre en la porción descendente, Esta es la porción donde la descendente. sangre se aleja del transductor. Y por tanto, la deflexión será negativa. Negativa. Una deflexión negativa y un color azul. Mírenlo ahí, un color azul. Y mucho aliasing por la velocidad del flujo. Y la deflexión será negativa. Mírenlo aquí, en infradesnivel. ¿Qué ocurrirá cuando el flujo de sangre sea excesivamente rápido y no pueda ser captado por el haz de ultrasonidos emitido por el cristal? En el caso de las Cambiaremos estenosis, de modo. cambiamos de modo de pulsado a Doppler continuo. El Doppler continuo se usa mucho en cardiología, repito, porque en cardiología se dan mucho las estenosis valvulares y en ese punto de la estenosis y en la coartación aórtica, etcétera, en esos puntos de las estenosis, cuando la sangre quiere pasar, atravesar, encuentra una alta estrechez, una alta resistencia, y eso hace que la velocidad del flujo se triplique. Por eso con el Doppler pulsado muchas veces no se puede lograr conseguir un buen trazado y vamos a ver cómo entonces nos ayuda el Doppler continuo. Doppler continuo, el transductor necesitará utilizar dos cristales, uno que emita ultrasonidos de forma continua y otro que actúe como receptor durante todo el tiempo, para así captar los flujos más rápidos. Las ondas reflejadas corresponden a todos los cambios de frecuencia de los hematíes que pasan a lo largo del haz. En la gráfica observaremos que la ventana espectral, a diferencia del Doppler pulsado, se representará como una banda ancha que se corresponde a las distintas velocidades de los hematíes que pasan por el haz de ultrasonidos emitido.
que en el Doppler pulsado, en función de que se acerque o se aleje el flujo del transductor, la velocidad se registrará con una deflexión positiva o negativa respectivamente. Claro, eso no varía. Como se observa en la gráfica, podemos registrar velocidades más altas. La limitación es que no podemos definir la velocidad del flujo en un punto exacto, sino que obtenemos la velocidad de todos los hematíes que pasan por el haz en un mismo momento. Vamos. Otra pregunta que quiero hacer al grupo, a ver si tienen algún conocimiento respecto a ese tema. Muchas veces cuando hacemos Doppler pulsado, se nos registra un fenómeno llamado el fenómeno de aliasing, que lo conocemos, que es cuando el espectro queda cortado en la pantalla, que no se completa. ¿Recuerdan ese detalle, verdad que sí? Cuando tenemos un flujo, ese flujo se ve incompleto en la pantalla, cortado. Entonces, el sonógrafo no será capaz, no podría ser capaz de hacernos un trazado correcto para darnos resultados de cálculos y velocidades y pulsatilidades y resistencia, etcétera. ¿Alguien recuerda mediante cuáles opciones o recursos yo puedo corregir el aliasing? Bajando la línea de base. Bajando la línea de base es una de ellas, muy bien. Y si yo la bajo, por ejemplo, este es el pico, y yo voy bajando la línea de base, el baseline, le voy dando a baseline, y ya llegó a su tope, y se me quedó todavía cortadito en tiempo real, ¿qué otro recurso final yo tengo? El PRF. El manejo del PRF, pulso de repetición de la frecuencia. Excelente. Muy bien. Quiere decir que cuando estemos insonando territorios de vasos de alta resistencia, ya sea que normalmente tengan esa resistencia de por sí, o que por el contrario sea un elemento vascular con algún grado de estenosis o de obstrucción parcial, en donde vamos a obtener unos flujos inmensamente altos, con mucho aliasing, no olvidemos nunca que tenemos dos opciones o recursos para corregir el aliasing en tiempo real, porque también hay equipos que a un frisado te manejan la línea de base y te van entrando el espectro, te van bajando el espectro. Eso se llama postprocesamiento de la imagen espectral. Algunos equipos lo hacen, otros no. Otros hay que hacerlo en tiempo real. Mientras tú estás mirando el trazado que está cortado, tú vas manipulando el baseline, la línea de base, hasta que te entró. Y la ganancia color, doctor, también puede también. ¿Perdón? La ganancia color también. Sí, pero en este caso estamos hablando del Doppler pulsado. Por supuesto que cuando tú estás en una u otra modalidad, hay muchos recursos que, como el PRF también, que se manejan en el uso del Doppler color. Pero básicamente el interés mío era refrescar y por lo menos mencionar que cuando se nos produzca el fenómeno de aliasing, no nos olvidemos de recurrir a esas dos opciones. La primera, bajar la línea de base. Si se corrigió, ya está. Que ya puede uno pedir cálculo automático y el equipo lo va a dar perfectamente porque el espectro se va a medir, se va a trazar muy bien. Y la segunda opción es manipulando el PRF poco a poco, uno por uno, hasta ver que el tamaño del espectro se vaya reduciendo un poquito en tamaño, en altura, y ya pueda entrar a la imagen del trazado, de la pantalla, ¿verdad? Muy bien, felicidades. La sangre normalmente fluye a una velocidad menor de 2 metros por segundo. ¿En qué momento se acelera? Cuando hay estenosis. Cuando la zona de paso se estrecha. Fíjense que el glóbulo rojo viene muy desahogado, con mucho espacio, bailando ahí, pero cuando llega a una zona de estenosis, como mostró la imagen, pues todos los glóbulos quieren atravesar por el mismo lugar, todos los vehículos quieren ir por el mismo hoyo, y entonces se torna ahí todo un proceso de aumento de la velocidad cuando ya sale del lugar estrecho. En este caso, los picos sistólicos de este punto
y el espectro obtenido no va a ser jamás igual que el que yo voy a obtener en esta zona o en aquella. O sea, en la zona vascular antes de la estenosis o después de la estenosis se obtienen espectros y ondas diferentes y velocidades y resultados diferentes que si estamos precisamente encima del punto de la estenosis o de la obstrucción parcial. En el siguiente plano apical de 5 cámaras, ponemos el volumen de muestra en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En el modo Doppler pulsado, al alejarse la sangre del transducto, Fíjense que se ve azul porque se observamos aleja. una deflexión negativa a una velocidad máxima de 1,5 metros por segundo. Mírenlo ahí, negativa la deflexión. Otra de las cosas que vi en ese momento del flujo en tiempo real es que hay un parámetro que se llama velocidad de barrido, el sweep, SWEEP. El sweep o velocidad de barrido es algo que nos permite ver el trazado un poquito más lento, una mayor cantidad de picos en la pantalla. Si tú tienes una velocidad de barrido alta, las imágenes de espectros te van pasando demasiado rápida y tú recoges muy poca muestra para que el equipo haga un cálculo realmente satisfactorio. Ese es otro de los elementos, la velocidad de barrido que está en los parámetros que ustedes van a aprender a manejar, tanto para usarlo en vascular periférico como en materno fetal, como forma de que en vez de tú obtener 2 piquitos en toda una pantalla, que tú puedas obtener 6, 8, 10 picos o 10 espectros de onda en una pantalla. En la imagen de la derecha hay un estrechamiento, una estenosis Aquí aórtica. hay una estenosis aórtica En este aquí. caso, el modo pulsado será incapaz de captar el flujo a gran velocidad, Claro. por lo que pasaremos Al modo del Doppler continuo. y observaremos la ventana espectral representada por una banda ancha con una velocidad máxima de 3,5 metros por segundo. Fíjense, esta válvula no se quiere abrir bien aquí, en este punto, porque hay una estenosis o una atresia, ¿no? Una estenosis de la válvula aórtica. Como podéis observar, las curvas y las velocidades son diferentes. Claro, aquí está mucho mayor la velocidad. El modo continuo recoge la velocidad de la sangre en todos los puntos por los que pasa el haz, no siendo discriminativo. Pero sabemos que el único punto en el que la velocidad podría estar elevada es en la válvula, a causa de una estenosis, en este caso. Por tanto, por descarte, podemos deducir dónde se encuentra el punto de máxima velocidad. Exacto. Ese punto de máxima velocidad es el que nos va a dar como resultado entonces la localización del lugar de la estenosis. Este es otro Doppler que ustedes no lo han oído mucho. Tenemos el Doppler ciego. Voy a hacer una pregunta respecto a ese Doppler. El Doppler color, el Doppler pulsado, el Doppler continuo y el Doppler tisular. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del Doppler ciego? Que es el mismo Doppler continuo, continuous wave, y del Doppler tisular. Bueno, yo he oído mencionar el Doppler tisular, pero eso es como para el tejido, ya eso es, lo usan por ejemplo, las lesiones de la dermis, de la hipodermis, cosas así, lesiones superficiales. Y también en cardiología para las discinesias de pared, cuando tienes un problema de isquemia del músculo cardíaco en alguna pared o en algún punto determinado del miocardio,
el Doppler tisular te ayuda, pero lo vamos a aprender muy bien ahora. Quería decirles que hay mucha variedad de Doppler. La gente cree que el Doppler es nada más el color y el pulsado. No. Hay muchas modalidades de Doppler que uno no las usa con frecuencia porque las especialidades no le demandan. Pero cuando se conoció el primer sistema Doppler, llegó siendo el Doppler continuo o el Doppler ciego. Se le llamaba Doppler ciego o Continuous Wave. Por eso ustedes ven en los equipos CW. La palabra CW significa Continuous Wave, onda continua, que es el Doppler continuo que ya nos mostró en cardiología en este momento. Y el PW significa onda pulsada, que es el Doppler pulsado. El sistema Doppler pulsado, que significa Pulsed Wave, onda pulsada. Y les quiero comentar sobre el Doppler ciego, que llegó en los años 80, por ejemplo. Si tú sabías que aquí pasaba la radial, la arteria radial, por anatomía, porque tú eres médico, y tú quieres saber si esa arteria radial está permeable o tiene algún tipo de estenosis u obstrucción parcial o alguna trombosis o lo que sea, pues se colocaba el dispositivo en el punto anatómico por donde pasaba la radial o por donde pasaba la carótida o por donde pasaba la femoral. Y ese aparato registraba un sonido. Yo incluso tengo un material en cassette que lo debía haber transferido a CD hace mucho tiempo. Eso se puede hacer todavía. Un material en cassette sobre unos capítulos que te enseñan a ti a escuchar usando el Doppler ciego, el famoso Doppler ciego, y se le llamaba ciego porque tú no veías en pantalla la estructura bidimensional anatómica vascular que tú ibas a evaluar. Tú solamente colocabas el dispositivo y escuchabas el sonido. Por eso se llamó al principio Doppler ciego, porque el sonido era lo que me decía que sí, que yo estaba sobre la radial y escuchaba algo similar a esto, como entonces ese sonido me familiarizaba con la arteria. Y el cassette que yo les comento tiene capítulos de cómo se escucha el Doppler ciego o el Doppler continuo, en este caso también pulsado ya, porque es un sonido audible por el oído humano, cuando una arteria tiene una estenosis, una obstrucción o está prácticamente trombosada. Cómo se escucha el flujo venoso, cómo se escucha el flujo de insuficiencia, si hay un ateroma o lo que sea. Es un material muy valioso que nos enseña a todos nosotros a aprender a diferenciar a través del oído sobre qué estructura vascular yo estoy, sobre cuál territorio yo estoy. Ya hoy en día, como decía, si usted le da al CW en su equipo, probablemente no está activado. Ya el Doppler continuo en los equipos de sonografías normales no está activado. Está ahí presente el botón porque se puede incluir en el software. Pero básicamente lo usan mucho los cardiólogos ya, los que manejan la parte de evaluación de estenosis y de altas velocidades de flujo en los casos de valvulopatías. Y ahora vamos a pasar entonces a identificar y escuchar de qué se trata el Doppler tisular. En el corazón no solo se mueve la sangre, sino también lo hacen las fibras de las paredes miocárdicas. El Doppler nos permitirá analizar las características de su movimiento. Exacto. ¿Cómo está la contractilidad? Mucho más lenta, y por ello necesitan un modo de Doppler especial, el Doppler tisular. Como se trata de velocidades lentas, es un tipo de Doppler pulsado. Sí, o sea, un paciente, como ustedes vieron la contracción de esta imagencita, de este gráfico, que tiene una zona del corazón que no se mueve de manera coordinada o que está inmóvil, porque puede ser que haya sufrido un infarto parcial
que lesionó la irrigación de determinado músculo en su territorio, eso hace que el Doppler tisular identifique dónde existe la disinesia de pared, dónde existe la contractilidad no armoniosa y no presente de esa parte del músculo, para correlacionarlo entonces con cuál rama de las coronarias pudo haber sido la afectada. Y de ahí entonces viene ya el cateterismo dirigido a corregir esa coronaria. Ese es el famoso Doppler tisular. Ahora vamos al más interesante de todos. El Doppler color tiene como objetivo la representación de un mapa de colores del flujo sanguíneo superpuesto a la imagen 2D o al modo M. Es la herramienta más intuitiva para visualizar flujos. Se trata de un método cualitativo, pero no cuantitativo. Correcto. Es un método complementario al Doppler espectral. Entonces, el Doppler espectral es un Doppler cuantitativo y que también nos permite ver un gráfico para interpretar si ese gráfico a mí me luce normal o patológico. O sea que ustedes se van a convertir en expertos en traducir e interpretar sin todavía tener resultados de cálculos y resultados de valores. Yo los tengo que hacer expertos a ustedes en que tan pronto estén observando el trazado espectral en tiempo real, puedan sugerir o interpretar o predecir si ese trazado cualitativo en el espectro te luce que va a resultar en valores de parámetros normales o en rangos normales o patológicos. Ya luego tenemos el resultado del Doppler con sus cálculos, que es la parte cuantitativa, donde le pedimos a la máquina, al sonógrafo, que nos permita recibir los resultados de esos cálculos de las velocimetrías relacionadas con el territorio insonado. Representa las velocidades de los flujos mediante una codificación de colores, aportándonos información acerca de la magnitud, dirección y sentido del flujo. El Doppler color es una forma de Doppler pulsado, con las limitaciones propias de este, en el que se analizan varios volúmenes de muestra en cada línea y en múltiples líneas. En cada volumen de muestra se analiza la velocidad media del flujo y se le asigna un color. Según la velocidad y la dirección del flujo del eco reflejado, se le asigna un color según una escala de colores que normalmente aparece en la parte superior derecha de la pantalla del ecografo. Aquí está la escala de colores. Velocidades elevadas que dan, por ejemplo, aliasing, vamos a tener casi amarillo, como si fuera un color dorado, ¿verdad? Velocidades bajas que se acercan al transductor o prácticamente suaves y normales en un color rojo característico, y velocidades bajas que se alejan del transductor la vamos a obtener en azul. Fíjense que lo rojo es que se acerca. El flujo que se acerca nos va a dar rojo. Si es un flujo de velocidad media, pero si es un flujo de alta velocidad, de alta resistencia, es una arteria como por ejemplo carótidas, femorales, popliteas, cerebrales medias, ductus venoso, uterinas, en todas ellas, escuchen bien este detalle tan importante que les voy a decir esta noche, que es como nuestra guía de referencia para saber que sí estamos en esos elementos vasculares. Toda arteria o todo elemento vascular de alta resistencia, de alta velocidad de flujo, nos va a marcar, se nos va a dejar ver fácilmente por el aliasing. Las uterinas producen aliasing. Y ya yo sé que me voy a montar en ese punto amarillo. El ductus venoso produce aliasing. Me monto en el punto amarillo, el aliasing. La cerebral media produce aliasing. Me coloco en ella.
La umbilical no produce prácticamente aliasing porque es un flujo de velocidad media, es un vaso de baja resistencia, por supuesto, pero si te vas a las femorales, te vas a la popltea, te vas a la carótida, a las ramas internas, externas, etcétera, pudiera haber aliasing porque son vasos o elementos vasculares que manejan flujos de altas velocidades. Según la velocidad y la dirección del flujo, se le asigna un color, como decíamos, aquel que es alta velocidad amarillo, aquel que se acerca al transductor con un flujo de velocidad media es rojo y una velocidad baja que se aleja del transductor en color azul. Observa la dirección de la sangre en la siguiente imagen. La sangre va así. Fíjense que en un momento en el acercamiento da rojo y en la caída ya va a dar azul del otro lado. Rojo se acerca, azul se aleja porque está en retorno. Vamos a volverlo a ver un momentito, esa parte, para que la entendamos bien. Ven, rojo, flujo que se acerca al lazo ultrasónico. Azul, flujo que se aleja. Como se trata de un Doppler pulsado, la velocidad estará limitada. Normalmente el intervalo de velocidad se observa en la escala de colores. Al límite de velocidad máxima que se puede alcanzar se le conoce como límite de Nyquist. De Nyquist. Límite de Nyquist. Observa qué ocurre si disminuimos la escala de 66 a 37 centímetros por segundo. Al disminuir la velocidad máxima medible, el límite de Nyquist, como la sangre va más rápida de lo que se puede medir, no se puede registrar y aparece una banda blanca cambiando el color sin haber cambiado la dirección. A eso es que llamamos el límite de Nyquist. Esto debería ser en rojo y aquello en azul. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando hay una insuficiencia valvular, el flujo retrocede a gran velocidad a través de un pequeño orificio. Una regurgitación. Haciéndose turbulento. Se sobrepasa exageradamente el límite de Nyquist y lo que vemos es un mosaico con una mezcla de velocidades. Claro, porque hay regurgitación. De ahí la importancia de uso del Doppler color, el Doppler pulsado y el Doppler continuo en la cardiología. La cardiología hoy en día es muy precisa en los diagnósticos gracias a esos parámetros, a esos recursos de que disponen los sonógrafos el día de hoy, que aportan muchísima información real y precisa sobre las diferentes patologías del corazón. Vamos a ver las conclusiones ahora. La ecografía bidimensional nos aporta información estructural de los órganos estudiados. El Doppler nos permitirá analizar la velocidad y las características del movimiento tanto de la sangre como de los tejidos, en función de la modalidad utilizada. Para obtener una adecuada información de la velocidad de la sangre o de los tejidos, el ángulo de incidencia entre la sonda y la dirección del objeto en movimiento debe ser lo más próxima a cero. Correcto, muy bien. Estos son los créditos de los autores Raúl Bicho Pereira y María Serna Gandía. Bien, ¿qué les pareció el material? Yo quise hacer un preámbulo para refrescar conceptos relacionados con
con todo este método que vamos a utilizar y esos parámetros, porque a partir de ya tener claro cada modalidad que podemos solicitar en el equipo, y ya conociendo también la anatomía vascular que vamos a ir aprendiendo en la práctica y también en las conferencias que yo les voy a estar ofreciendo, pues nos vamos a adentrar en el próximo capítulo en cada uno por separado de los recursos, parámetros y variables que tenemos que manipular y calibrar y graduar en el equipo en cada territorio que vayamos a insonar, dependiendo del calibre del vaso, Doctor. dependiendo de la velocidad, dependiendo de la dirección del flujo, utilizando recursos de agrandamiento de imagen, como decía yo ahorita, ángulo de la muestra, volumen de la muestra, el PRF en determinados vasos de baja velocidad o de flujo de baja intensidad, un PRF bajo, y por el contrario usar el PRF alto en vasos de alta resistencia o de altas velocidades. Todo eso viene en la próxima entrega que les tengo, y también, por supuesto, las indicaciones en cada trimestre. Cómo se maneja las peticiones, cómo deben ser las correctas peticiones que debemos recibir, tanto en el primer trimestre de la gestación, en el segundo y en el tercero. ¿Cuáles son los territorios de interés para insonar en el primer trimestre, en el segundo y el tercero? ¿Y por qué la importancia de esos territorios? Traducir la interpretación diagnóstica espectral no solamente por el trazado mismo, sino también por los resultados de valores que vamos a obtener en la parte cuantitativa. Y en tercer lugar también procesar esos valores, si se quiere, y confirmarlos e introducirlos en las tablas del fetaltest.com, que nos van a ayudar muchísimo a establecer un criterio internacionalmente comprobado, mucho más certero y preciso, para que el médico referidor pueda tomar una conducta correcta y exitosa en el manejo de su paciente. ¿Alguno de ustedes tiene alguna inquietud? Voy a parar la grabación hasta acá